Muy buenas noches con todas las personas que el día de hoy se han reunido para escuchar este primer Congreso Internacional de Abogados Unidos contra la Corrupción en tiempos de pandemia. Hemos escuchado a nuestros hermanos abogados de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, España, México, todos unidos bajo un mismo rumbo: la lucha contra la corrupción que ha golpeado a toda la humanidad de una u otra manera. Escuchábamos las intervenciones magistrales de quienes me han antecedido a la palabra y vamos ahora a tratar el tema de Perú. En Perú, cuando se decretó esta estricta cuarentena en la quincena de marzo del año pasado, recordemos que el expresidente vacado, Martín Vizcarra, una de las primeras medidas que dio, recuerdo, por el tema de periodístico que también desempeño, indicó sobre la compra de los gels antibacterianos para el comienzo de las clases escolares que nunca se dieron. Luego de ahí vinieron compras de materiales de bioseguridad que lamentablemente no llegaron a las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, generando o conllevando con ello a el fallecimiento de cientos de policías y muchos de ellos tuvieron que dejar sus casas para hoy en día estar hospedados en casas alquiler o en departamentos porque no puedan regresar, porque hasta ahora todavía los implementos de bioseguridad no son los idóneos. Hemos visto un alto grado de corrupción lamentable en nuestro país. Incluso al comienzo del año pasado también en los ranchos cotizados, los ranchos tienen que hacer la comida que se le da a las fuerzas policiales. Estos ranchos estaban más o menos en un precio de 87 soles 50, aproximadamente unos $25, versus a un costo real que eran 10, 15, 20 soles, y comprados a empresas que luego, lógicamente, declinaron ante todo lo que se vino la noticia a nivel nacional en los principales medios de comunicación, retrocedieron, pero iban a ser comprados por empresas que se dedicaban a la venta de llantas. Es decir, que tendría que ver la venta de llantas con lo que viene a ser los ranchos de los policías, nuestros heroicos policías que han dado su vida, al igual que las Fuerzas Armadas, cuidándonos, pues, para poder entender este tema de la pandemia que ha sido bastante duro y lesivo. Según el Observatorio de Casos de la Corrupción, aproximadamente han superado el año pasado 1.400 investigaciones de las fiscalías en todo el país. Recordemos que se dieron bonos para la población más humilde, la entrega de canastas, pero lamentablemente muchos de ellos llegaron mermados a nuestros hermanos. Cuando hablamos nosotros de nuestros hermanos, siempre lo digo en el programa Las del Trigo, nuestros hermanos, Lima no es el Perú. El Perú va más allá, el Perú es aquel ciudadano, aquel que pertenece a las comunidades nativas, campesinas, aquel hermano aguajún, y siempre hablo de ellos porque hemos visto en carne propia a través de la televisión, en el mismo programa que yo tengo, pidiendo y clamando ayuda de los aguajún, que es toda una comunidad nativa, la misma que en un principio, claro está, como no se veía venir esta lamentable pandemia indiscriminada que azotó duramente a los aguajún, al igual que en muchas partes de nuestro país, pero sobre todo a la gente más humilde. Eso es lo más terrible. A la gente más humilde golpeó esa primera ola. Recordamos y siempre decimos, porque ellos son el claro ejemplo de lo que viene a ser un Estado corrupto por muchas décadas y que siempre ha tenido un desembolso de dinero, porque el Estado tiene dinero, pero lamentablemente pésimamente mal implementado, mal destinado, e incluso presupuestos que tampoco han sido gastados, y muchas veces se inflan los costos en detrimento de las compras para aquellos que lo necesitan. Este pueblo Navajú, y lo ponemos de ejemplo, ellos son una comunidad que generalmente es agrícola, pero sobre todo ellos se llevan, o cuando están delicados de salud, sanan sus enfermedades con la medicina tradicional, que viene a ser el eucalipto, que viene a ser sus hierbas, el pión, etc. Pero esta pandemia fue tan indiscriminada
determinada que aquellos maestros, como le llaman ellos, los Ahuacú, aquellos maestros pues simplemente fueron falleciendo y familias enteras. Se hablaba hasta de un exterminio de las comunidades nativas. Fue algo impactante ver también a nuestros hermanos viejitos. Vemos también en la pantalla a muchos de los expositores cuyos países y lo irán narrando, cómo han sido golpeados por esta pandemia, pero sobre todo por la insensibilidad de los funcionarios públicos, de las autoridades que simplemente lucran con el dolor de todos los humanos. Esta pandemia ha traído consigo desolación, desamparo en los peruanos. Y no, como decía el expresidente vacado, Martín Vizcarra, que ha venido la pandemia para desnudar el estado crítico del sector salud, del sector educación. No, por favor. Eso es un poco insultar a los peruanos, porque los peruanos tenemos memoria, que no, los peruanos sabemos que nos toca, sabemos, pero lamentablemente somos una raza guerrera que aguantamos y es una raza guerrera muy noble, porque en otros países pues que no regresarían. En este caso concreto, hemos visto un sector de salud que por décadas no realiza las atenciones como debería ser, un sector salud abandonado, y esto se ha trasladado, se ha visto reflejado en el fallecimiento de hoy en día más de 100.000 peruanos, porque eso es lo que arroja las cifras del CINADEF. Son 100.000 peruanos aproximadamente, claro, cifras oficiales son cerca de 50.000, pero las cifras del CINADEF somos 100.000, y si nosotros nos ponemos a verificar quién de nosotros, qué familiar cercano o algún amigo, pues simplemente esta pandemia nos ha ido acorralando a tal punto que los funcionarios públicos o quien lleva las riendas de nuestro país no han sabido salir adelante. Importante decir también que en un principio esta compra la transferencia de parte del Poder Ejecutivo de aproximadamente 200 millones de soles a las municipalidades. Esto trajo mucha preocupación porque ya sabemos bien que lamentablemente los municipios muchas veces no realizan la entrega adecuada. Vimos canastas de víveres mermadas, es decir, que no les llegó con la totalidad de los productos. Vimos bonos no entregados, y sabemos que el campesino, aquella persona que se despierta desde muy temprano y que gracias a ellos nuestro Perú, y eso lo tienen que saber nuestros hermanos, colegas abogados, nuestro Perú no dejó de producir alimentos de primera necesidad, víveres, nuestra papa, nuestros productos, la mesa de los peruanos jamás cayó en no tener estos productos, porque gracias a nuestros campesinos, gracias a ellos, pese a que también la peor pandemia que ellos sufren son los intermediarios, pese a que ellos muchas veces se les compran los productos a precios ínfimos, ellos han seguido trabajando en plena pandemia. Todo superó la entrega de los bonos, todo superó a esas páginas negras que se vivió en algún momento, 2018-2019, en los casos Lavajato, de los cuellos blancos, porque fueron superadas enormemente con los hechos de corrupción que hemos visto en nuestro país. Esta emergencia sanitaria se dijo que iba a haber un control concurrente por parte de la Contraloría, pero hasta ahora no vemos lo que viene a ser una investigación con resultados, porque nosotros debemos tener resultados. Los peruanos, los abogados que somos hombres y mujeres de derecho, defendemos las causas justas. Y justamente acá, en este Congreso Internacional de Abogados Unidos contra la Corrupción en tiempos de pandemia, debemos analizar cuál es la función primordial de los abogados, que somos los llamados a guiar en forma jurídica la conducta de nuestro país de una u otra manera en donde nos encontremos. Ha sido terrible la situación, y sobre todo la preocupación del peruano de pie, aquel que ha perdido su trabajo, aquel que era la población, y que siempre decimos el pobre no vulnerable. ¿Quién era el pobre no vulnerable según los economistas? Eran aquellos peruanos que ganaban de 3.000 a 5.000 soles, que bien podrían ser los profesionales, pero que vivían con un crédito hipotecario, un crédito particular, solventaban los colegios de sus hijos, pero cuando se vino esta
hemos sido duramente golpeados, y eso lo decimos también para nuestros hermanos, nuestros colegas, abogados en todo el Perú, porque muchos, al menos en la ciudad de Lima, dejaron sus estudios de abogados que tenían en el centro de Lima para poder sacar todos sus bienes y llevarlos a sus casas, porque simplemente no han podido seguir. La pandemia, la crisis económica los ha golpeado duramente a los hermanos abogados. Hemos visto a muchos abogados que incluso han tenido que dejar las oficinas o dejar ya sus casas porque, y sus casos jurídicos, porque no tenían cómo sistematizarse, porque hoy en día, por ejemplo, tienen que tener una laptop al menos moderna, tienen que tener también una impresora, un escáner, algo que tiene un costo adicional y cómo podemos comprarlo si en este momento la situación es muy, pero muy crítica para todos. Hemos visto un total desamparo de parte de los abogados, al menos de los que somos agremiados del ilustre Colegio de Abogados de Lima, que es una institución bicentenaria donde han pasado decanos de una alta trayectoria sólida, moral, ética, pero lamentablemente en estos últimos tiempos los abogados sentimos un desamparo ante habernos dejado de lado, ¿no? Tenemos un policlínico del Colegio de Abogados de Lima que está cerrado desde que comenzó la pandemia en forma injustificada, porque por ello nosotros somos abogados y deberíamos iniciar las gestiones para que se reabra. Hemos visto mil temas, pero sobre todo debemos salir adelante. Esa es la reflexión que nosotros debemos dejar, y un llamado importante también al gobierno del presidente Sagasti. Señor presidente Sagasti, los peruanos queremos vivir y queremos salir adelante porque somos una raza guerrera. Necesitamos ser vacunados, y entonces el negar que la empresa privada o los particulares puedan acceder a las vacunas y puedan importarlas es negarnos el derecho a la vida, que está amparado constitucionalmente. Usted reflexione en lo que hace. No se trata de hacer una brecha de discriminación, porque es lo primero que yo siempre he luchado contra la discriminación. Al contrario, se trata de que las personas que pudieran comprar estas vacunas, y por supuesto, y como siempre lo digo, con los protocolos de bioseguridad, pues que no hagan, que lleguen de una u otra manera las empresas mineras, los colegios profesionales, que bien lo podrían hacer, de repente un costo mínimo, pero la idea es acorralar este coronavirus. Lo que nosotros no queremos pensar, y es lo que ya se está dando, y es el sinsabor que no se dice, y que se dice, o en todo caso se murmura, es que al parecer no se quisiera controlar la pandemia, porque lógicamente mientras la pandemia sea incontrolable, la corrupción va a imperar, porque mientras más existan pandemias, más desesperación del pueblo peruano, mientras existan más fallecidos, lamentablemente, que suene cruel o duro, la pandemia azota. Siempre existe un sinvergüenza, una ave carroñera, que es la corrupción, aquellos que alzan esa bandera negra, porque así como los que estamos reunidos aquí en este Congreso Internacional de Abogados Unidos contra la Corrupción en Pandemia, así como usted, amable televidente, nos está viendo, como usted que ha ingresado en este momento, es porque usted tiene todas las ganas de enarbolar, de agarrar esa bandera del Perú y decir, nosotros somos grandes, al igual que nuestros hermanos que nos están viendo en este momento en todas partes del mundo, y también de los ponentes que gratamente tenemos acá, enarbolamos esa bandera que es aquel ejemplo que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, es aquel legado que nosotros vamos a dejar, es decir, luchemos contra la corrupción desde cualquier lugar donde nos encontremos. Es triste ver esa lista nefasta de cerca de 400 y tantos personas que se vacunaron y que se aprovecharon, funcionarios públicos que se aprovecharon justamente de la esperanza de los 33 millones de peruanos, de aquellos que esperábamos y decíamos,
llegará la vacuna, y escuchábamos al expresidente vacado Martín Vizcarra y también a las ministras Macetti y bueno, a todos los que pasaron en algún momento, que iba a llegar la vacuna, pero nadie nos dijo que ellos iban a ser los primeros en vacunarse. Y desde ahí existe una traición a la confianza del pueblo peruano, y es algo que nosotros en este momento tenemos el poder de decidir este 11 de abril que se llevan a cabo las próximas elecciones, de acordarnos de aquellas personas que nos dejaron de lado y darle paso quizás a rostros nuevos. Verifique, averigüe, porque todo eso va a ayudar a que usted, desde donde se encuentre, luche contra la corrupción. Porque si los peruanos nos unimos, y si nos unimos todos los países en luchar contra la corrupción, yo sé que van a venir nuevas etapas, porque no es imposible luchar contra aquel germen, aquella pandemia que está enquistada, ¿no? Enquistada en los países, y que simplemente lo que hace es succionar la esperanza y acorralar a los ciudadanos. Debemos de salir adelante, seguir adelante, y porque nosotros somos una raza guerrera, y eso es importante. También, ojo, que está aquí ceja, tenemos a muchos turistas entendidos en el tema, y que dicen que el expresidente Vizcarra y también las exministras podrían estar inmersas en homicidio culposo, y esto conlleva una pena de 6 a 20 años. Ojalá que en algún momento el Perú pueda ya quitarse esta pésima historia que tenemos de presidentes tras presidentes, unos que están en la cárcel, otros presidentes que están fugados, fugitivos, o sea, cobardes, porque no hay otra manera. Es decir, cuando uno enfrenta una investigación, lo hace aquí en nuestro país. Uno tiene que demostrar su inocencia, aunque no debería ser así, pero en todo caso las investigaciones en nuestro país y no irse. Hemos visto de todo. Y esperemos pues que no siga. La oportunidad de cambiar nuestro país, amable televidente, colega, abogado, es en este momento el 11 de abril de seguir adelante. Importante también es decir que corrupción no tan solo es compras del Estado, no tan solo es el tema de la mala entrega de las canastas, de los bonos, de repente incrementar los costos en cuanto a lo que vienen a ser las diferentes compras del Estado. También corrupción es aquellos que no dejan o no cumplen con los mandatos constitucionales que están llamados a hacer, como es en el caso, por ejemplo, y lo digo, porque actualmente yo soy candidata a ser representante del Colegio de Abogados de Lima al Jurado Nacional de Elecciones, y también para mí también habría un sinsabor, que esperemos que no sean actos de corrupción, porque eso sería pues detestable, sobre todo en tiempos de pandemia. ¿Qué es lo que pasa, amable televidente, amable participante de este Congreso Internacional de Abogados? La Constitución Política del Perú indica en su artículo 179 que la composición del Pleno máximo del Jurado Nacional de Elecciones es 5 integrantes, pero actualmente solamente está integrado por 4 integrantes. Y ese tercer integrante o quinto miembro, como quiera llamar, debe ser elegido por una votación transparente, idónea, imparcial, por parte de los agremiados del ilustre Colegio de Abogados de Lima, lo cual lamentablemente no se está dando porque el Comité Electoral de la doctora Velasco convocó a elecciones y han habido una serie de intromisiones que esperemos no sigan habiendo, porque recordemos que el sistema electoral está integrado pues por lo que viene a ser el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, y ahora en este momento está en manos de la OMPE y de este comité electoral integrado por la doctora Velasco, y también, dicho sea de paso, por la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que se encuentra en un periodo 2018, 2019, 2020, 2021, es decir, ya van 4 años, continúan. Entonces lo que les corresponde a ustedes, señores de la Junta Directiva, es llevar a cabo pues un mandato constitucional, y que este representante sea aquel voto imparcial, transparente, independiente, que no cambie, porque en este momento lo que se está jugando
es el futuro democrático de nuestro país, la fiscalización de los procesos electorales, la educación electoral, mantener este registro de organizaciones, sobre todo el pacto ético, el respeto al pacto ético, cumplimiento de las condiciones de bioseguridad. No puede ser posible que estamos en pandemia, que estamos viendo que la corrupción anda por todos los lugares y que aquellos candidatos, lógico, tienen que hacer su labor proselitista, está muy bien, pero que no guarden las condiciones de bioseguridad. Eso es inaudito. Tenemos que salir adelante y por ello necesitamos que este pleno sea con sus 5 miembros, y eso va a depender de todos los agremiados del Colegio de Abogados de Lima. En este momento, nosotros enarbolamos también, desde donde nos encontremos, la bandera de la democracia y hago un llamado a aquellos agremiados para que se exija que se realicen estas elecciones, al igual que el Jurado Nacional de Elecciones, porque pareciera que les es muy cómodo estar debatiendo temas tan trascendentes, solo 4 miembros, cuando deberían de ser 5 miembros, porque ese es el llamado constitucional. Nosotros, como hombres y mujeres de derecho, debemos de seguir justamente y hacer cumplir los derechos constitucionales. Nosotros estamos llamados a hacer el respeto de la voluntad democrática de impartir justicia, y eso es importante. La aplicación de la defensa de la democracia, la firme defensa de la democracia, para que así los peruanos puedan elegir, en la otra parte ser elegidos, porque eso es actuar en un Estado donde se respete la imparcialidad, la idoneidad, la votación, sea el reflejo de la voluntad ciudadana. Corrupción, como ustedes ven, se da en todos los lugares de una u otra manera, pero ya queda en nosotros poder luchar. Siempre digo, en mi hogar, en donde yo estoy, me conocen por mi lucha anticorrupción. He sido yo en algún momento presidenta de la Comisión Anticorrupción de los Delegados en 2019. Actualmente yo soy secretaria de la Comunidad Campesina de San Miguel, Pueblo de San Miguel. También soy secretaria de la JAT, de la Junta de Regantes del Pueblo de San Miguel, porque me corresponde por derecho, uno, y porque siempre me ha gustado ver las causas sociales. Nosotros, desde donde nos encontremos, hagamos valer justamente lo que es justo, defendamos las causas justas, porque en este momento debemos ser todos nosotros la voz de aquellos que no son escuchados, la voz de aquellos que claman en este instante un cambio en todo el rumbo, en todo nuestro país. Invoco a todas las personas, a los abogados sobre todo, que en este momento tienen la oportunidad de cambiar el futuro y de darle estabilidad al pueblo peruano, de realizar estas elecciones y de exigir la realización de estas elecciones del miembro del Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, para que sean estas votaciones, como siempre lo digo, imparciales, transparentes, independientes, y que no deben de cambiar. Agradezco al Ilustre Colegio de Abogados del Callao, agradezco al Instituto de Yure, agradezco infinitamente a la Escuela de Lima y a todos los que han tenido a bien invitarme, y sobre todo porque es una noche, creo yo, importante para la democracia, importante para todos nuestros países hermanos, para poder salir adelante. Sí se puede. Por supuesto que se puede. Cuando existen personas que enarbolan la bandera de la democracia, de la ética, de la dignidad, de los valores, pues salimos adelante. No es necesario actuar de forma violenta, de ninguna manera. Actuemos siempre con la defensa de nuestros pensamientos, de acuerdo al respeto de la constitución política de nuestro país. Les agradezco mucho por la invitación, y tenemos ponentes brillantes. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes, a cuidarnos, a seguir cuidándonos, porque esta pandemia nos azota. Sabemos bien que lamentablemente nuestras autoridades, al menos en Perú, tienen una lentitud en cuanto a lo que es la realización o la aplicación de esta vacunación. Va a tardar bastante, pero ya que nosotros cuidarnos. A nuestros hermanos vecinos,
nos azota esta pandemia a nivel mundial, pero todos, de diferentes razas, credos, nacionalidades, sabemos que nosotros somos victoriosos y vamos a salir de esta manera. Cuídenos. Muy buenas noches. Gracias.